Bueno, quería comenzar, ¿sí?, con este hermoso título que he puesto, que es El Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre es un título que me interesó mucho en los pasajes que estuve leyendo y meditando para poder hablar esta noche, y tiene algunos significados que podemos ver brevemente, como que es un título que tiene autoridad, poder, humildad y sufrimiento. Ahí pasa la pantalla. Yo pensé en tres aspectos. ¿Me escuchan bien? Sí, porque creo que no pasa la pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, estos tres aspectos, es un título que combina estos primeros aspectos que puse: es autoridad y poder, con humildad y sufrimiento. Después, el segundo aspecto que marqué es la identidad, ¿sí? Es el título favorito del Señor Jesús para referirse a sí mismo. Y en tercer lugar, pude contabilizar que en los evangelios sinópticos aparece 66 veces este título, que es como el Hijo del Hombre, y en todo el Nuevo Testamento 88 veces, ¿sí? Acaba de salir de la computadora, pero ahí, pasame el libro. Vamos a ver tres aspectos fundamentales en el día de hoy, que es la persona del Señor Jesús, la potestad del Señor Jesús y el perdón del Señor Jesús, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre estos tres conceptos, y en primer lugar vamos a ir a la persona del Señor Jesús. Para esto les voy a invitar a abrir la Biblia en Lucas. Vamos a ir sobre los pasajes de Lucas, en Lucas 3, capítulo 3, versículo 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de como 30 años. Esta primera parte nomás vamos a leer de este versículo, pero podemos ver acontecimientos en el inicio de su ministerio, dentro de la persona del Señor Jesús, ¿no? Dice que era como de 30 años al comenzar su ministerio. En el contexto de lo que iba sucediendo, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días, seguramente, o sea, 40 días de hambre, y aparece Satanás para tentarlo, ¿no? ¿Recuerdan? Le pide que convierta una piedra en pan si tiene hambre y la coma. Le muestra los reinos de la tierra, que si le adoraba, bueno, le iba a conceder todos esos reinos para que gobernara, para que reinara. Después lo lleva al pináculo del templo, la parte más alta del templo, para que se tire, ¿no? Y que sus ángeles le iban a proteger. Pero vemos una sencilla respuesta del Señor Jesús, ¿no? Escrito está, dice: no tentarás al Señor tu Dios. El siguiente acontecimiento de la persona del Señor Jesús es el anuncio de su ministerio, ¿no? Vamos a buscar Lucas 4, ahí nomás. En Lucas no lo vamos a leer todo por el tiempo, ¿no? Pero en Lucas 4, del 14 al 30, podemos ver que el Señor enseñaba en las sinagogas, era glorificado, y en esta parte, cuando Él vuelve a Nazaret, a, a la sinagoga, él era el maestro que estaba ahí y se paró a leer, ¿no? Tenían esa costumbre los maestros de pararse, leer y enseñar en la sinagoga. Y podemos ver en el versículo 18 al 21 lo que él leyó, ¿no? Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿No? Podemos ver que en los dos siguientes versículos dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? El Señor Jesús se presentaba como el Mesías. Esta parte que él leyó se encuentra escrita en Isaías 61, 1 y 2a. Lo leyó porque era ese el tiempo en el que él se estaba refiriendo y era lo que estaba sucediendo, ¿no? El Señor Jesús había comenzado su ministerio y en su ministerio él tenía que sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, tenía que pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, eh, todo eso para dar testimonio del Padre, ¿no? De que era el Hijo de Dios, de que venía de Dios. Y después, como en tercer lugar de este punto, vemos la autoridad de su ministerio. En Lucas 4, 32-36, ya estaba en otro contexto, cuando él descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, él enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, dice el versículo 32. Y se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad, ¿sí? Porque su palabra era con autoridad. En el versículo, seguimos leyendo el versículo 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Vemos ahí que hasta los espíritus inmundos le conocen y le temen, y sabían obviamente de su poder y de que Jesús tenía poder para destruirlos, ¿no? Sin embargo, bueno, la reprende diciendo, cállate y sal de él, ¿no? Diferentes acontecimientos, ¿no? Después vemos eh, otros acontecimientos más, reprendió la fiebre de la suegra de Simón, después enseñando un poco más adelante, en la multitud, en las costas, seguramente le pide a Simón Pedro, ¿sí? Que habían venido de pescar, habían venido frustrados, ¿no? Porque habían estado toda la noche, no habían pescado nada, y es allí donde el Señor pone la mirada en Simón Pedro, en Jacobo y en Juan, ¿no? Tres pescadores, tres hombres comunes, para que lo acompañen en ese gran ministerio. El Señor le había pedido, a causa de la gran multitud que se había juntado, le había pedido subirse a la barca y que entren un poco adentro para que pueda predicarlo. Se usaba la barca de púlpito, ¿no? Después de haber enseñado al Señor Jesús ahí, le dijo a Simón Pedro que vayan mar adentro y que echen las redes. Y ellos le decían, no, pero estuvimos toda la noche pescando, Señor, no pescamos nada, está vacío. Y hágame caso, vamos a pescar, seguramente la ha hecho. Y echando las redes, pescaron tanto que no podían subirla, las redes empezaron a romper. Cuando ellos habían llegado frustrados a la costa, estaban lavando las redes para guardarlas seguramente, frustrados de que no había pescado, el Señor le muestra gran milagro, ¿no? Y ellos, eh, sobre todo Pedro, se echa al piso de rodillas y le dice que se alejara de él porque era un hombre pecador. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Sí? Lo elige para su ministerio. Asimismo también a Jacobo y Juan, que estaban con él acá, que eran compañeros de pesca,
dice la Biblia, dejándole todo, le siguieron. ¿Sí? Estos aspectos podemos terminar ahí con la persona del Señor Jesús. Hay mucho más para ampliar, ¿no? Es mucho más largo la persona del Señor Jesús. Pero quiero pasar al pasaje del día de hoy, ¿no? Que es en el segundo punto, vemos la potestad del Señor Jesús, y ahí donde vamos a leer el pasaje de esta noche. Buscamos en Lucas 5, capítulo 17 al 24. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante del Señor Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho, en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. El versículo clave de esta noche es el versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para hacer una conexión con este versículo vamos a ir a Juan 5 y vamos a leer del 17 al 24. Leo yo rápidamente, no lo busquen. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede hacer nada por sí mismo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús, en este pasaje, se identifica como el Hijo de Dios, ¿no? 19 y 20 resalta sus obras. En el versículo 21 resalta su poder y soberanía. En el 22 su juicio, y en el 23 y 24 su honor. Qué identidad, ¿no? Qué identidad que muestra el Señor Jesús, mostrando su potestad aquí en la tierra, ¿no? Después
dentro de este punto de la potestad del Señor Jesús, vamos a ver un subpunto más que es su humildad. Vamos a buscar rápidamente Filipenses 2, del 5 al 11, un pasaje muy conocido. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y todo lo que, perdón, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claramente en el versículo 6 podemos ver la humildad, ¿no? Naturaleza y esencia del Dios Padre. Sin embargo, el Señor Jesús no lo usó para beneficio propio, porque vemos en el versículo 7 que Cristo durante su encarnación, y esto no quiere decir que él renunció a ningún atributo de su deidad, ¿no? Sino que él tomó sobre sí las limitaciones de la humanidad. En su esencia, era, en su naturaleza, en su esencia, era igual a Dios, sí, pero él decidió limitarse, decidió humillarse para, para limitarse como un ser humano más, para poder glorificar al Padre, para poder dar testimonio de Dios y de que Él venía de Dios. En tercer subpunto que vamos a ver en potestad del Señor Jesús es su deidad. En Juan 17, del 1 al 5, buscamos. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿no? Podemos, vemos al Señor Jesús en este contexto orando al Padre, ¿sí? Ya la hora había llegado, su misión se estaba cumpliendo, ¿eh? Eh, él se encomendaba al Padre, pero sabiendo que terminaría en muerte y muerte de cruz. Él siendo obediente, cumpliendo esa misión. Eh, pero lo más importante que debemos destacar, ¿no es cierto?, que resucitó, ¿no? Que triunfó en esa cruz, resucitó venciendo la muerte, para darnos vida eterna. El versículo 5 podemos ver claramente su deidad y su existencia desde el principio, ¿no? Desde antes que el mundo fuera creado. Ahí dice claramente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, a tu diestra. Significa, ¿no es cierto?, que él iba a ir a su presencia, después del triunfo de la cruz, después de resucitar a los muertos, iba a ser levantado, iba a ser glorificado, a la diestra de Dios. Pero quiero destacar que él le dice: con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él quería ser restaurado, en la misma gloria que tenía antes de venir al mundo, antes de venir con
su encargo, ¿no? Con la misión que el Padre le estaba dando, salvar a todas las personas. Vemos en el versículo clave, volvemos a Lucas 5, vemos en el versículo clave, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Era una situación en el versículo 21, los escribas y fariseos cavilaban en sus corazones, dice, ¿no? Y el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, afirma su potestad en la tierra. Afirma que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hay que destacar esto, él conoce los pensamientos, siendo que ellos cavilaban en sus mentes, ¿no? Cavilar significa pensamientos con intención o profundidad en algo. Esto lo busqué en el diccionario. Cavilaban pensamientos con intención, ¿no? Tenían malos pensamientos. Ya se sabía que el Señor Jesús, los fariseos no lo querían, estaban siempre tratando eh, de desacreditarlo, ¿no? Pero el Señor tenía palabra con autoridad, así que no lo iban a poder lograr, ¿no? Y vamos a pasar al otro punto, el perdón del Señor Jesús. En este capítulo que acabamos de leer, vemos diferentes personajes. Vemos fariseos y doctores de la ley, dicen en el principio, de los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Vemos que estaban bastante, ¿no? Bastantes personas. ¿Qué hacían? Y escuchaban con un espíritu crítico al Señor Jesús. Como decíamos recién, no fue sorprendente para el Señor Jesús que ellos cabían corazón, ¿no? El fariseo era una persona muy religiosa, que muy cuestionado por su moral, porque ellos se inflaban eso, ellos simulaban una moral que no tenían, ¿sí? Ellos les importaba mucho su vestimenta, su fama, su qué dirán, ¿no? Pero espiritualmente estaban cero, ¿no? Espiritualmente eh, negaban al Señor Jesús, negaban que Él fuera el Mesías. Esos eran estos personajes, ¿no? Los fariseos y doctores de la ley, que estaban en el principio de este capítulo que estamos leyendo. Después, seguramente habían personas maravillados con los milagros del Señor Jesús, que le seguían a todos lados, siempre las personas seguramente enfermas, con necesidades de ser sanadas, limpiadas, de vuelta a las vistas. Bueno, era su ministerio, no era para lo que el Señor había venido al principio, pero también había seguramente muchas personas con necesidad espiritual, ¿no? Necesidad de aprender del Señor, necesidad de escucharlo, eh, necesidad de estar con Él. Vemos también cuatro amigos y el paralítico. Y vamos a hablar, primer subpunto del perdón del Señor Jesús es la fe. Aquí vemos la situación en el que el contexto que estos amigos, ¿no? Los, solos los trato como amigos, ¿no? De este paralítico, porque lo que ellos hicieron por él no lo hace cualquier persona, ¿no? Ellos pudieron traerlo, vieron ante toda la multitud que nombramos, que estaba, seguramente la sinagoga estaba repleta, habría gente parada en la puerta, y bueno, vieron que era imposible que ellos pudieran llegar. Y el primer subpunto de la fe que vamos a hablar es de la amistad.
Sin duda, todos los obstáculos que estos amigos sortearon para ubicarlo ante el Señor, ¿no? No lo hicieron, no lo hicieron planificado. En Marcos 2:4 expresa mucho mejor que en Lucas esta historia lo que ellos hacían, ¿no? Dice en Marcos 4 que no podían acercarse a él y subieron al techo y descubrieron parte del techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía. Ahí podemos verle en la imagen las personas con unas sogas bajando el lecho en el que estaba el paralítico y delante del Señor Jesús, ¿no? Seguramente tuvieron que calcular en qué punto de la habitación o de la sinagoga estaría el Señor Jesús para romper el techo en ese mismo lugar. Sin duda que ellos tenían mucha fe, ¿no? Tuvieron que calcular ese mismo lugar. En segundo subpunto que vamos a ver acá es el amor. El amor, tenemos el amor fraternal de estos amigos que hicieron todo lo posible por él. ¿Qué buscaban estos amigos? Que este amigo pudiera conocer al Señor, en primer lugar, que este paralítico pudiera conocer al Señor en primer lugar, buscaban que él se salvara, ¿sí? Que él fuera curado, restaurado. Y tenemos el amor del Señor Jesús, ¿no? Un amor inentendible, un amor que el ser humano no puede comprender, porque Él dio hasta su vida por todos nosotros, y en ese tiempo Él buscaba a los desvalidos, buscaba a los hombres comunes, buscaba a los que le necesitaban sobre todo, ¿no? Entonces vemos el amor del Señor, quien seguro movido a misericordia, expresa su amor, ¿no? Al sanarlo y al perdonarlo, ¿no? Porque el Señor Jesús eh, le perdona sus pecados. Se creía en esa época, ¿sí? Que las personas que nacían paralíticos, ciegos o con alguna deformidad, eh, esas personas eran a causa de pecado, o de ellos o de sus propios padres. Entonces, ellos eh, asumían en esa época que era por pecado, ¿no? Los fariseos eso lo enseñaban así seguramente, y ahí podemos ver en Juan 9:2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciegos? Ahí vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de sus discípulos eh, le preguntaban al Señor Jesús ya afirmando eh, quién había pecado, o sea, porque este estaba ciego, quién había pecado, si era el padre o él mismo, porque había nacido así. Entonces, el Señor muestra su amor, ¿no? Muestra su amor al perdonar. Y el tercer subpunto que tenemos aquí en la fe es la acción, ¿no? La acción. El Señor, al Señor lo conmovió la fe de estos cuatro amigos. Él los sana por la fe de ellos, eh, lo salva por la fe de ellos y vemos que volviendo a los fariseos, a estas personas que estaban ahí cavilando, ¿no? Él podía haber, que el Señor Jesús podría haberle dicho a este paralítico, levántate y anda, y lo hubiese sanado como sanó a varios, como limpió a leprosos, como había reprendido la fiebre de la suegra de Simón, pero él le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? En primer lugar vemos ahí una doble acción del Señor Jesús, porque el Señor Jesús tiene la acción de perdonar los pecados, pero también de él presentarse, ¿no? Como Dios mismo, ¿eh? Como Dios mismo, porque a sí mismo él ya sabía los pensamientos de los fariseos, ¿no? ¿Quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y él, al demostrarle que podía perdonar pecados, le estaba dejando bien en claro que él era Dios, ¿no? Este, centrémonos un poquito en el paralítico. Él fue salvado y sus amigos también, ¿no? Porque sus amigos
teniendo la fe de que el Señor Jesús los podía salvar, ellos también creyeron en el Señor, ¿no? Creyeron en su obra, creyeron que venía de parte de quien le envió, de Dios Padre. Y vemos que al instante de que levantándose en la presencia, dice el versículo 25 de ellos, tomando su lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No, sin duda que el Señor Jesús cambió la vida de este paralítico, ¿sí? Restaurándole el cuerpo, restaurando su parálisis, pero también entrando en su vida, se puede decir, porque él se fue glorificando a Dios, él se fue dándole la gloria a Dios, ¿sí? Agradecía a Dios porque envió a su hijo a salvarlo, a sanarlo. Y el versículo 26, lo que dice es impresionante, ¿no? Todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, no habíamos visto maravillas. Todas las personas, seguramente menos los fariseos, ¿no? Porque los fariseos no le, como decimos por ahí, eh, en la actualidad no le entran balas, ¿no? Cuando las personas no quieren escuchar, cuando las personas cierran su corazón, rechazan al Señor. Y todos sabemos que el paralítico y las personas que estaban ahí seguramente abrieron su corazón. Pero bueno, en este punto podemos ver la salvación claramente, la salvación de estas personas. Eh, Hace un rato cantábamos esta hermosa alabanza que yo bueno, prácticamente le dejé para que aprendan en Serri. Fui hecho justo sin merecer. Hoy las personas que creímos en el Señor Jesús, las personas, así como el paralítico necesitaba de Jesús, y nosotros también necesitamos de Él y de su amor, ¿no? En Juan 3:16, un solo versículo que los cristianos conocemos bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿eh? Solo en este versículo podemos ver el amor de Dios que Él entregó a su único Hijo para darnos una nueva oportunidad. Hoy es un tiempo en el que pasamos por una prueba grande. La humanidad está pasando por una pandemia, está pasando por necesidades y, y acá está, ¿no? Acá está el Señor Jesús esperando, esperando así como el paralítico fue en busca de su salvación, en busca de su necesidad de ser sanado. Hoy te invito a que si no tenés a Cristo en tu corazón, puedas acercarte a Él en la intimidad, ¿sí? Que puedas comprender, como dice Juan 3:16, que solo creyendo en Él, ¿sí? Dice, para que todo aquel que en Él cría no se pierda. O sea, si no crees, te perdés. Una realidad es que a causa del pecado estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Hoy, para llegar a Dios, para llegar al cielo, tenemos una gran barrera. Esa gran barrera es el pecado. Y quien te puede limpiar de ese pecado es el Señor Jesús. ¿Cómo? Dice Romanos 8:5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Cristo lo hizo todo. Él terminó en ese tiempo lo que hoy nos daría la salvación a nosotros. ¿Sí? Él murió en esa cruz, Él fue crucificado, fue molido, fue partido por cada uno de nosotros. Él cargó a esa cruz todos nuestros pecados. Él pudo ocupar tu lugar y mi lugar en esa cruz del Calvario. Por eso hoy tenemos que ver que le necesitamos. Tenemos que ver que
hay personas que no le conocen. Y si no le conoces, hoy es tiempo de salvación. Porque solo creyendo, dice Juan 3:16, solo creyendo, ¿sí? Aceptándole en tu corazón, incluyéndolo en tu vida, hoy abriendo tu corazón, podés permitir que Él gobierne tu vida. Podés permitir que Él te acompañe en este tramo final que queda. ¿Para qué? Para darte salvación, para darte vida eterna. Sabemos que en esta tierra estamos de paso y si somos pecadores y le rechazamos, hay dos lugares que el alma va a condenación. El alma va a condenación o va a salvación. O va al infierno o va al cielo. Dice la palabra de Dios que Cristo murió en la cruz por vos. Si podés entender esto, podés invitarlo a que entre en tu vida y Él puede perdonar tus pecados, como perdonó los del paralítico. Y Él puede darte santidad para ir al cielo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Tenemos que entender que el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, ¿sí? Es el único camino, es la única verdad y es la vida. Y es la vida eterna. Le voy a invitar a tener una oración, si no tenés a Cristo en tu corazón. Yo voy a hacer una oración y vos podés, ¿sí? Quizás tomarla de ejemplo, tomarla de guía, ¿sí? Pero yo no puedo hacer esta oración por vos. Simplemente vos tenés que abrir tu corazón y dentro de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, decirle así. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y hoy reconozco que no te tengo en mi vida, pero quiero tenerte. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, te acepto y te recibo como mi Salvador. Perdóname por mis pecados, Señor, y creo en ti. Creo que resucitaste por mí. Creo que resucitaste para darme vida eterna. En el nombre del Señor Jesús, amén. Espero que si hay alguien que no haya conocido a Cristo, haya podido tener esta oración. Y si no te animaste, habla con la persona que te invitó, o con la que te contactó, o con alguno de nosotros que quieras hablar, pero manifestá, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Podés hablar con alguno de nosotros y tranquilamente podemos, o con el que te invitó, y te puede llevar a alguien que pueda sacar tus dudas. Bueno, esto es lo que quería compartir, lo que el Señor ha puesto en mi corazón.